Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la regla 50-30-20 para gestionar mejor tu dinero. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final. A casi nadie le gusta organizar, planear, analizar, llevar un conteo de sus finanzas constantemente. Porque en realidad no es un trabajo que sea súper agradable y uno siempre tiene que estar allí pendiente, organizando y viendo cómo las cosas van avanzando. Es un trabajo que puede ser difícil y aburrido, pero si no le decimos a nuestro dinero qué hacer, se nos puede escapar y no siempre se nos va hacia donde nos gustaría que se fuera el dinero. Entonces, esto me parece fundamental en todos los ámbitos donde nos encontremos, en todos los ámbitos en donde trabajemos y en todos los países donde vivamos. Cuando estamos en la edad adulta tenemos que gestionar bien nuestras finanzas personales y me parece que esto nadie te lo enseña así realmente. Afortunadamente, esta regla es un sistema que te permite comenzar a tener mejor control de tus finanzas y saber hacia dónde tu dinero se va. Y al principio puedes avanzar hacia trabajar con esta regla y luego adaptarla a la situación que te convenga más a ti mismo o a ti misma. ¿De qué se trata esta regla entonces? Esta regla básicamente propone la creación de un presupuesto en base a 3 porcentajes. Primero un 50%, luego un 30% y luego un 20%. Esos porcentajes son los porcentajes de tus ingresos. Entonces, esta regla propone que uses el 50% de tus ingresos para gastos básicos, el 30% de tus ingresos para gastos personales y el 20% restante en el ahorro. Estos ingresos que debes tomar en cuenta con esta regla son tus ingresos netos. ¿Qué son los ingresos netos? Los ingresos netos son los ingresos brutos menos los impuestos. Es decir, por ejemplo, suponte que al mes tú ganas 1.000 euros y que al mes tú pagas más o menos 300 euros de impuestos. Entonces, tus ingresos netos son 700 euros. Los ingresos brutos son 1.000 euros, los impuestos son 300 euros y los ingresos netos son 700 euros. Entonces esta regla te permite gestionar de una manera un poquito más fácil sin que tengas que reflexionar demasiado respecto a la manera como usas tu dinero y cómo lo vas gastando. Vamos a detallar entonces cada uno de estos porcentajes, el 50%, el 30% y el 20%, y vamos a ver qué podemos poner en cada categoría. Vamos a comenzar con el 50%. Entonces, ese 50% de tus ingresos netos, según la regla 50-30-20, lo vas a dedicar a tus gastos básicos. ¿Y cuáles son estos gastos básicos? Bueno, aquí vamos a poner las necesidades básicas que tú necesitas. Lo primero es la vivienda, es decir, tener un techo para dormir y vivir en un lugar adecuado. No necesariamente lleno de lujos, pero un lugar donde vivas bien. En esta categoría también está la comida que necesitas para vivir. No los restaurantes donde comes afuera, no. Salvo si estás en una universidad o en el trabajo que comes en el restaurante de la universidad o del trabajo, que es en realidad la cantina, que tiene precios inferiores y que puedes comer allí si la cantina te lo permite, porque en general, por ejemplo, en mi universidad y en la cantina del trabajo tienen precios reducidos para las personas que trabajan o estudian allí. Yo cuando estudiaba en la Simón Bolívar, en mi universidad pagaba muy poquito por la cantina, si se ofrecen precios especiales para los estudiantes. Ahora, ¿qué pasa? En la cantina del trabajo, claro, hay que pagar y si hay ayuda también de tu empresa es mejor, pero si quieres optimizar este dinero puedes empezar a traer tus almuerzos, que te va a costar en la mayoría de los casos más barato que comer en la cantina de la empresa. Esto depende. En Francia, por ejemplo, hay empresas que ayudan un montón y que te cubren casi la mayor parte de los gastos de la comida, ¿no? Esto depende mucho del sector en donde trabajas, de la empresa en donde trabajas, pero, por ejemplo, yo hice los cálculos y a mí, en mi caso personal, me sale más barato traer mi comida de mi casa y comérmela en el trabajo. Entonces esto lo estoy haciendo más seguido.
¿Qué pasa? Que de vez en cuando es importante comer con tus colegas para mantener el enlace social y para hablar y para socializar, y esto también es importante y tiene un precio no económico, pero un precio de calidad de vida en el trabajo. Entonces a ti de establecer este equilibrio de quizás comer de vez en cuando, pero menos que antes, depende. Pero bueno, aquí lo esencial es que el precio de la comida es una necesidad, necesitas comer para vivir. Otros gastos que entran aquí son los gastos relacionados con la salud. Y yo creo que con todo lo que ha pasado hemos podido desarrollar una conciencia de que la salud es súper importante, que sin salud no podemos hacer nada, sin la salud los otros objetivos no son importantes. Entonces, estos gastos son fundamentales, por ejemplo, el gasto en el seguro, etc. Hay algunas empresas que te ayudan para tener un seguro médico y te pagan una parte de ese seguro médico. En Francia esto es bastante común, creo que en otros países también. Si tu empresa te puede ayudar es mejor y es una ventaja, pero si no es el caso, entonces busca para que tú tengas un seguro médico y esto es súper importante, poderte pagar los gastos de salud, porque la salud es fundamental. Y finalmente también tenemos en esta categoría los servicios públicos, por ejemplo, como electricidad, agua. También puedes poner aquí internet dependiendo de tu condición. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad ya el internet estaba también estaba todo comprendido en el pago de la residencia, pero bueno, ahora que estoy más grande y ya cuando trabajamos es diferente. Entonces bueno, ahí puedes poner todos esos servicios públicos que son importantes y necesarios para vivir. Hoy en día me parece que el internet antes era un lujo, ahora se está convirtiendo más en una necesidad, porque muchas cosas podemos hacerlas en línea, y cuando no podemos salir de nuestra casa por una razón X, Y o Z, podemos hacer cosas a distancia que nos pueden facilitar la vida. Entonces, bueno, estas categorías entran en el 50%, las categorías que son una necesidad. Yo sé que puede ser difícil dedicar el 50% del salario a estas categorías y se vuelve difícil si ganamos menos. Mientras vamos ganando más se vuelve cada vez más fácil, y también depende muchísimo del lugar donde vivas. Por ejemplo, aquí en París, en la región de París, en Francia, la vida es bastante cara, mucho más cara que en el interior del país. Es por eso que muchos jóvenes de mi edad más o menos, o jóvenes profesionales, se quieren ir al interior para poder aumentar la cantidad de dinero que dedican al ahorro, para aumentar en francés se dice el pouvoir d'achat. Entonces depende mucho de tu condición personal. ¿Qué pasa? Que si no puedes dedicar este porcentaje directamente como te lo dice la regla, entonces pon en tus objetivos llegar hasta esos porcentajes y ir avanzando poco a poco hasta que te lo puedas permitir. Una posibilidad es, como ya lo he dicho en otros videos, tener otros trabajos matando tigritos, como dicen en Venezuela, en el tiempo libre, que te permitan aumentar tus ingresos y que puedas llegar a cumplir con estos porcentajes. Pero siempre, como te lo digo, adapta estos porcentajes y adapta estas cosas que yo digo a tu medida y a tu situación personal. Ya en otros videos he dicho que puedes matar tigritos dando cursos de idiomas, por ejemplo, o siendo niñero o niñera, o haciendo cositas así que te puedan dar un ingreso extra en función de tu situación personal. Luego pasamos al 30% de la regla 50-30-20, y el 30% corresponde a los gastos personales. ¿Qué podemos encontrar en estos gastos personales? Bueno, aquí podemos encontrar primero la vestimenta. Claro que si la vestimenta es una necesidad, bueno, entonces allí lo pones en la primera parte, en el 50%. Cuando esto puede ser una necesidad, por ejemplo, para mí, cuando pasé mi primer invierno en Europa, que no tenía, juro, ropa de invierno, es una necesidad, pero en la mayoría de los casos la vestimenta, la ropa, los zapatos, las carteras, todo eso no es una necesidad. Entonces esto entra en la categoría de los gastos personales. Tenemos también aquí los productos electrónicos. Por ejemplo,
un teléfono celular, tenemos aquí un computador, los videojuegos, todas esas cositas electrónicas que nos dan gusto, nos dan placer, pero que no son a juro una necesidad. También tenemos aquí los restaurantes, que no son los restaurantes ni de tu empresa ni de tu universidad, pero los restaurantes fuera que cuestan, no sé, 15 euros, 20 euros, hasta 20 euros te puede costar en París un restaurante, incluso más caro. Entonces esas salidas que son un gusto pero que no son una necesidad, en restaurantes y también, por ejemplo, no sé, en cine o salidas por allí para divertirse en el teatro, en la cultura, que pueden ser importantes para tu satisfacción personal, pero bueno, son gastos personales. Y luego tenemos en esta categoría también las diversiones y las vacaciones. Todos aquellos viajes que tú te quieras hacer por Europa, por Asia, por el mundo, y también las cosas que usas para divertirte. Todo eso entra en esta categoría. ¿Esto significa que no debes pagar en estas cosas? No significa eso. Incluso la regla está diciendo que el 30% de tus ingresos lo puedes dedicar a esto, así que me parece que es una cantidad decente, que no es poquito, es considerable, pero el objetivo de esto es distinguir lo que es una necesidad de lo que es un deseo. Y esto es fundamental porque muchas veces tendemos a confundir las dos cosas. Y finalmente, el 20% restante de la regla 50-30-20 está dedicado al ahorro, a las inversiones y al pago de las deudas. ¿Qué entra exactamente en esta parte? Bueno, en esta parte entra el fondo de emergencia o el fondo de seguridad. Y esto es súper importante. Yo en otros videos he hablado sobre el fondo de emergencia y es una etapa crucial porque es una etapa que te va a dar seguridad económica, seguridad financiera para ti y para todos los miembros de tu familia. Yo en otro video hablo sobre el fondo de emergencias y explico cómo crearlo, qué debe tener, cómo hacer para tratarlo. Y digo que idealmente debe tener 6 meses de todos tus gastos, pero bueno, puede tener incluso hasta 12 meses. Idealmente, la situación que te dé más seguridad a ti, psicológica, o que te dé más seguridad dependiendo al país donde vives, dependiendo de tu situación. Una vez que ya hayas creado tu fondo de emergencia, la etapa siguiente es pagar las deudas de consumo. Y esto es súper importante. Por ejemplo, las deudas de la tarjeta de crédito. Esto debe ser una prioridad antes de que tú te pongas a invertir en otras cosas. Ser libre de deudas es una buena inversión. Y luego en este 20%, una vez que ya tú hayas creado tu fondo de emergencia y que estés libre de deudas, aquí sí puedes entrar a la etapa siguiente, a la etapa de inversión. Es decir, invertir en cosas para que tu dinero haga dinero. ¿Qué debes tener en cuenta con esta regla 50-30-20? Bueno, esta regla es un indicador, es un sistema para tener una mejor gestión del dinero. Pero, como siempre te lo digo, no hay una regla fija. Adapta esta regla a tu situación. Adapta esta regla al porcentaje que puedas tú permitirte. Quizás estos porcentajes no te los puedes permitir hoy en día, entonces ponte como objetivo alcanzar estos porcentajes. Quizás, por ejemplo, tú puedes permitirte estos porcentajes, pero no te parece a ti dedicar un 30% para gastos personales porque te parece muchísimo y a ti no te gusta pagar, por ejemplo, comprar un nuevo teléfono y tienes el mismo teléfono desde hace 6 años, por ejemplo, es mi caso, y a ti no te gustan esas cosas, entonces puedes dedicar más de ese dinero en, no sé, en la creación del fondo de emergencia o en otras cosas, ¿no? Eso depende de ti. Y también puedes adaptar estos porcentajes a tus valores personales. Suponte, por ejemplo, que tú quieres donar un porcentaje de tu dinero al mes o al año. Entonces, ese porcentaje tú lo puedes deducir, tú lo puedes quitar de otro porcentaje de cualquiera de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, de los gastos personales. Entonces esto debe ser flexible y debe adaptarse bien a tu situación personal. Lo que es importante es darle prioridad a tus necesidades, más prioridad a las necesidades que a los deseos, y también construir en la creación del fondo de seguridad, en el fondo de emergencia, para que tengas independencia, libertad, estabilidad, que pagues tus deudas también antes de invertir en otra cosa para estar tranquilo o tranquila.
Los objetivos de esta regla entonces son 3 principalmente. Primero, establecer un presupuesto. Segundo, ver qué pasa con tu dinero, hacia dónde se va y tener mejor control de él. Y tercero, permitir que tu situación se mejore. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Dime en los comentarios si ya utilizas esta regla para gestionar tu dinero y si no, ¿cuál otra cosa utilizas tú para gestionar tu dinero y cómo te ha ido con eso? Y bueno, si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los videos más vistos. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.